Bienvenidos nuevamente amigos a su canal El Castillo de las Curiosidades. Esta vez nos vamos a centrar un poco más en el entendimiento y razonamiento de cómo ha funcionado nuestro mundo en general. Porque nos puede parecer un poco inútil o incluso innecesario el comprender ese tipo de hechos, pero es muy importante porque todos este tipo de hechos es lo que ha hecho que exactamente en la actualidad vivamos lo que vivimos. Si no, pues hubiera sido una realidad alterna o pues otra cosa tuviera que haber surgido. ¿Y ahora qué? Bueno, en esta ocasión es muy interesante este video que les traigo el día de hoy, porque vamos a hablar un poco sobre cómo se ha formado este mundo contemporáneo, tan contemporáneo que estamos todos acostumbrados a las tecnologías de la información, al celular, a la tablet, ya a la computadora pues también, pero ya no tanto, más bien es tablet, celular, los smartwatch. ¿Cómo eso fue surgiendo? O sea, ¿qué hechos tuvieron que pasar hasta llegar a esa revolución tecnológica que hoy en día tenemos? Incluso ya para el 5G y todo ese tipo de telefonía de comunicación celular, ya los 500 megabytes de internet y todo ese tipo de cosas que nos están llegando, pues sí para cambiar nuestra manera de percibir el mundo y de cómo vivimos en la actualidad. Pero todo esto se tuvo claro que lograr con una serie de hechos. Y te lo voy a plantear desde la Guerra Fría, que vamos a definir qué fue la Guerra Fría, porque en el video anterior, si también te interesa pasar a verlo, comenté sobre qué fue la Guerra Fría y qué modelos de nación había, porque había un mundo bipolar. Y en esta ocasión vamos a también hablar qué fue la Guerra Fría un poco más breve, pero qué fue ya dentro de, y cómo se fue desarrollando, y luego después qué ocasionó, cómo terminó la Guerra Fría, porque se diluyó un bloque, y ahorita lo iremos viendo, y luego qué sucesos posteriores pasaron, o sea, ya me voy a estar centrando de 1980, ahora sí que hasta la actualidad. Esto se va a poner interesante porque ya es lo que nos interesa hoy en día, porque es lo que vivimos todos nosotros. Así que bueno, pues vamos a ir empezando con esta serie de hechos porque también voy a mencionar unos conceptos muy importantes para comprender estos hechos que van a estar clave o van a ser incluso como para la sopa de letras, buscar esos conceptos clave en los sucesos históricos que ocurrieron y te voy a ir mencionando. Así que bueno amigos, pues comenzamos y espero que les guste este video. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Vamos ahora sí a contextualizar nuestro esquema o panorama histórico. Para este panorama histórico, antes que nada voy a tener que mencionar una serie de conceptos para comprender mejor nuestro video, porque vamos a hablar de estos temas muy interesantes. ¿Y qué va a ser en general en extracto lo que voy a hablar? Voy a describir los sucesos que han ocurrido en las últimas décadas de gran relevancia, desde la crisis del bloque socialista hasta lo que es la llamada era digital. Entonces hubo una serie de hechos importantes durante ese transcurso, durante ese cambio a lo que conocemos hoy. Ahora sí, van a haber una serie de hechos y los voy a ir mencionando. Primeramente, ¿qué es la globalización? Es un término muy importante que seguramente ya lo pudiste haber oído muy probablemente pues en la escuela o en términos profesionales o incluso en tu carrera profesional. Así tan simple se los voy a definir muy brevemente, pero con un extracto muy fuerte. Primeramente, ¿qué es la globalización? La globalización la podemos definir como es un proceso de mundialización, ya sea de índole económico, tecnológico, político, social y cultural, ahora sí que a escala mundial, y consiste en la creciente comunicación e interdependencia de todos los países del mundo. ¿Qué es una interdependencia? La independencia es cuando un país ahora sí que es completamente independiente, que no depende de ninguna otra nación en el mundo, pero esto no es real. La dependencia es cuando estás sujeto, por decir en este caso, a otro estado. Estamos hablando en este caso de estados. Estás sujeto a otro estado completamente y depende de ese estado. No puede estar completamente independiente. La interdependencia es que conservas autonomía, pero todos se conectan entre sí, todos dependen de todos, de una forma u otra, en aranceles económicos, importación, exportación de productos, etc. Esto es la globalización en general. En la economía es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el proceso tecnológico.
y hace referencia a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Esto es la globalización en términos económicos, pero aplica el mismo término para si quieres hablar de sociedad, cultura, incluso políticamente. Es la unión de todo el mundo, eso es en términos muy generales que es la globalización. Por otra parte, porque también nos va a ayudar a entender este concepto de los sucesos que voy a ir mencionando posteriormente, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo, definido muy también sencillamente, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado, por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. También se distingue de los actos de guerra, cuando están la Primera y Segunda Guerra Mundial, y de los crímenes de guerra, en que se produce en ausencia de guerra. Esto del terrorismo es un ataque violento, pero siempre se va a apartar de lo que es una guerra, porque aquí no es precisamente una guerra, está en ausencia de una guerra, y por eso se distingue que es el terrorismo. Y abarca toda la serie compleja de amenazas, organizado en zonas de conflicto. Y también pues puede ser por combatientes extranjeros que ataquen una nación y pues se vengan de fuera, por eso es que vienen siendo extranjeros. Esto es el terrorismo de forma general, ahora sí que el mero extracto. Y el siguiente concepto también muy importante que voy a estar definiendo es ¿qué es la unipolaridad? En términos muy también generales, porque así va a estar estos términos, es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término, por supuesto, de la época bipolar. Entonces la unipolaridad así podemos definir que es donde un solo estado concentra todo el poder. En un solo foco se concentra todo el poder absoluto y la hegemonía total en el terreno mundial. Es el dominio que crece de una potencia determinada mundialmente y que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. Ahora sí que de impacto internacional. Eso es la unipolaridad, donde un solo país decide y ordena todo en función de sus intereses y de sus propias prioridades, o sea, acomoda el mundo como mejor le convenga a ese país y como mejor le plazca. Eso es la unipolaridad, un foco que concentra todo el poder en el mundo. Y por último, también no menos importante, les voy a mencionar qué se define como revolución digital. La revolución digital es una revolución pues propiamente científico-tecnológica y es un proceso que ha hecho añadirse a las tecnologías conocidas como la analógica, mecánica y electrónica, una nueva tecnología. En ocasiones pues reemplaza las tecnologías anteriores a la llamada tecnología digital. La revolución digital es una época que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque se desarrolla digitalmente, pues ahora sí que todo lo que conocemos se desarrolla software, hardware, todo para a fin pues de mejorar la calidad de vida de los propios seres humanos. Y esta revolución digital ha traído pues claro, por supuesto competencias, ¿verdad? Económicas, mercantiles entre todos los países y todas las diferentes empresas que hay. Son los avances de la tecnología que hicieron posible pasar de plataformas mecánicas y análogas a las plataformas digitales para distribuir toda nuestra información. Ya que, por ejemplo, hoy es posible que todo tipo de datos se traslade de un lugar a otro sin necesidad de hacer operaciones pues propiamente físicas, como se hacía anteriormente hace unas décadas atrás. Hoy en día tenemos muchas plataformas que nos relatan y hacen vivir esto día a día, sin necesidad de estar viendo propiamente qué es la historia, ¿no? Y el internet es un claro ejemplo de la revolución digital y todos los celulares que se fabrican y también pues claro se hacen las competencias. Eso es la revolución digital en general. Es pues un periodo donde ahora sí que se revoluciona, por eso se llama así, la manera en que percibimos al mundo, en que nos comunicamos, en que nos trasladamos, en todo. Los autos Tesla lo pueden decir también y lo que se sigue haciendo. Ok, estos son los conceptos, amigos. Estos conceptos nos tuvieron que quedar muy claros para comprender ahora sí, porque ya ahora sí voy a pasar a lo que viene siendo los sucesos históricos que ocurrieron desde propiamente como el panorama del 1980 a hoy, a este año, que es todavía un 2021.
Entonces, claro que ocurrió una serie de hechos de gran importancia y por eso quise mencionar primeramente estos términos que fueron globalización, terrorismo, unipolaridad y revolución digital. Ok, quedó muy claro. Ahora sí, empezamos con lo primero. ¿Qué fue la Guerra Fría? Ya había mencionado en un video anteriormente que era la Guerra Fría, pero lo voy a mencionar también aquí nuevamente. Pues llamamos Guerra Fría a un periodo comprendido de finales de la década de los 40 o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente 1989 a 1991. Esta guerra, ¿por qué se caracterizó? Pues porque fue un periodo de rivalidad entre dos grandes potencias que dominaron al mundo, tras el final la consumación de la Segunda Guerra Mundial, porque ya había caído el bloque de las potencias del eje, que igual en el video anterior lo había mencionado. Por un lado quedó los Estados Unidos de Norteamérica y por otro lado las repúblicas socialistas soviéticas o la URSS o Unión Soviética. Y se le llama Guerra Fría porque nunca se convirtió en un conflicto bélico, siempre se atacaron indirectamente. Fue un conflicto bélico pero nunca directo, siempre indirecto y abierto entre ambas naciones. Esto debido pues a que habría un resultado tremendamente peligroso en caso de que se enfrentaran directamente, ya que podrían sacar sus arsenales nucleares de que cada potencia tenía y demostrar, y ahora sí que se hubiera estallado tal vez la Tercera Guerra Mundial. Por eso nunca hicieron esto, por el temor a que se estallara otra guerra mundial, y claro que se iban a debilitar y pues iban a dejar de ser potencia, ¿no? Y otro podría ocupar su lugar. Ok, esto fue la Guerra Fría. Claro que durante esta Guerra Fría, ¿qué término hubo? El bipolar, ya que había dos focos, es lo contrario del unipolar, había dos focos que concentraban el poder absoluto, no solo uno. Por eso hubo siempre un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto se debió ¿a qué? ¿A qué se debió? Pues desde antes, que por un lado se formaron alianzas por los Estados Unidos, que había países que compaginaban con su modelo capitalista y otros que jaló la Unión Soviética con el modelo socialista. Y claro que fueron haciendo alianzas y fue donde creó el mundo bipolar. Completamente estaba dividido el mundo en dos maneras de pensar. Por un lado, pues los países que eran propios de lo soviético, del socialismo, y por otro lado, pues los que eran ahora sí a favor del capitalismo. Por eso crearon alianzas como la OTAN, o con el Pacto de Varsovia se creó una alianza por parte de la URSS. Esto solamente es algo pequeño que puedo estar mencionando por lo pronto. Y se dieron guerras, por supuesto, ya que estos dos buscaron incansablemente aliados y para poder establecer sus gobiernos amistosos. Y estos enfrentamientos pues se llevaron a guerras que hubieron indirectas, pero jamás hubo una guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se haya suscitado en la historia, jamás. Hubo guerras subsidiarias y se les llamó así pues porque eran guerras de manera indirecta, conflictos originados por división ideológica que se liberaron en varios rincones. Guerras que voy a poder estar mencionando son la Guerra de Corea, que fue una secuela directa de la Segunda Guerra Mundial, y esa península Corea quedó dividida en dos, Corea del Sur y Corea del Norte, y aún en día sigue así, siguió dividida a pesar de que hicieron un armisticio, un tratado de armisticio las dos naciones para no seguirse debilitando tanto la URSS como los United States of America o los Estados Unidos. Y de todas maneras las dos Coreas quedaron divididas para siempre. No es lo mismo si vas ahorita actualmente a Corea del Sur cómo viven y cómo es el gobierno a Corea del Norte. Absolutamente es completamente un giro de 360 grados. No tiene nada que ver. Una apuesta pues ahora sí que por el militarismo, el autoritarismo y otro completamente pues a la globalización. Entonces ya desde ahí quedó una Corea dividida. Otro caso se dio en la guerra de Vietnam, donde también donde el país se encontraba dividido entre un norte comunista y un sur capitalista. Y en 1959 estalló el conflicto, que resultaría ser tremendamente violento y mortífero, que cobró 1.000.000 de vidas. Y el apoyo estadounidense, pues Vietnam del Sur terminó perdiendo la guerra, por lo que en 1975 la totalidad del país se unificó bajo un gobierno altamente comunista, alineado a la Unión Soviética, por lo que los Estados Unidos, pues podríamos decir que perdieron aquí. Y este fue pues una de las mayores pérdidas que podría tener los Estados Unidos en la Guerra Fría, que se suscitó pues en esta mini guerra de Vietnam, que no fue mini en ningún aspecto, pero se le podría decir así porque no fue un conflicto directo y nunca hubo.
Y estos tan solo son pequeños muestras de guerras que hubo, guerras pues que fueron subsidiarias, que no fueron directas. Luego también tenemos, como les había mencionado, pues un tratado que se llama la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, o la OTAN. ¿Y esto qué fue? Pues fue para que los países europeos occidentales trataban de construir un sistema efectivo de defensa anticipado ante cualquier eventualidad bélica que pudiese presentar en el futuro. Estos países comenzaron a ser conocidos como el bloque del oeste o bloque capitalista, con alianza a los Estados Unidos. Y por otro lado, como les había mencionado, la Unión Soviética pues respondió con el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, con el Pacto de Varsovia, buscando igualmente sus aliados del bloque del este, bloque comunista. Entonces por eso había un mundo bipolar, porque tanto un país como otro buscó aliados incansablemente y se suscitaron guerras, ahora sí que colaterales, y para que un solo bloque era esta guerra, para que uno solo tomara todo el poder. Y fue una rivalidad tremenda, que fue el propio núcleo de la Guerra Fría. Claro que todas estas fueron conflictos ideológicos políticos entre el capitalismo y el socialismo. Tenemos un ejemplo tan claro como la carrera espacial. Como que la Unión Soviética lanzó su primer satélite artificial llamado Sputnik en el año de 1957. Y los Estados Unidos pues respondieron inmediatamente con un agresivo programa espacial, que ahora sí que alcanzaría su cúspide y su terminación con el hombre que llegó a la luna, o sea, Neil Armstrong, en el año de 1969, en julio de 1969, que alunizaron la luna y pusieron la bandera. Ya desde ahí está. Y claro, lo ganó Estados Unidos, podríamos decir. Fue una feroz carrera armamentista, ideológica, militar, no hombre, no, sin palabras sobre este tipo de guerra que hubo. ¿Por qué? Pues para controlar el poder uno y otro. Igual tenemos al cosmonauta Yuri Gagarin, que ya los soviéticos habían ahora sí que llegado al espacio, pero nada más orbitaban la Tierra, pero los estadounidenses fueron los que ahora sí que pisaron la Luna. Y esto fue la Guerra Fría, en términos muy generales. Ahora, hay otro tema que hay que comprender muy importante, que es a lo que llamamos que había países de tercer mundo. Puedes pensar que un país de tercer mundo, porque así lo dicen y así se maneja hoy en día, que dicen los países tercermundistas. Pero un país tercermundista hoy lo concebimos como un término que hace connotación a países en vías de desarrollo, con agudos problemas de violencia, pobreza, inestabilidad económica, etc. Y que la verdad, pues, están casi la mayoría desafortunadamente en África. Pero no, esto no siempre fue así. El verdadero origen del término del tercer mundo se concibió en un inicio, a la década de los 70s, como un conjunto de países que se negaron a tomar partido en la confrontación de la Guerra Fría, que a su vez optaron pues por un estado neutro, el pacifismo y la moderación económica, que no estaban de acuerdo con que hubiera un mundo bipolar, hubiera guerras, más alianzas a fin de estar siempre chocando ideológicamente. No, ellos lo que querían era un mundo pacífico, una neutralidad, una moderación económica entre todo el mundo. Y eso eran los países de tercer mundo. Por eso se les fue brillando también. Se concentraban estas naciones pues en las zonas más recónditas del planeta, que comenzaron un proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué es la descolonización? Pues es cuando una nación deja de ser colonia de una nación más superior, o sea, mayormente superior que ella. Podemos hablar de países que colonizaron como España, Francia, también tenían colonias Italia, incluso Portugal. Todos estos países que eran potentes, pues tenían colonias en África, Oriente Medio, todavía en América durante el siglo XIX. Incluso todavía hoy en la actualidad existe que la Guyana Francesa, que es un estado de Francia, por lo tanto de la Unión Europea, y ese sigue siendo colonia, ese sí no se descolonizó. Y este era el proceso de descolonización, el que fueran reclamando su independencia, y también la Organización de las Naciones Unidas pues apoyó esto, la descolonización, que se empezó pues a implementar, ¿verdad? Salir del yugo imperialista que estaban pues bajo dominio e influencia de las superpotencias. Estas fueron las naciones de tercer mundo, las que empezaron el proceso de descolonización. Ahí se concentraron mayormente de África. Y estos incluso celebraron
pues fueron autores autónomos del escenario internacional y mundial, como países independientes. Incluso se suscitó una conferencia que se llama Conferencia de Bandung, celebrada en la ciudad de dicho nombre, que es esta ciudad de Bandung está en Indonesia. Aproximadamente entre el 18 al 24 de abril de 1955. En esta conferencia que se trató, pues hubieron 30 naciones participantes y que apenas recién habían accedido a su independencia. ¿Y qué buscaban o qué? Pues buscaban la declaratoria y unieron valores y principios del movimiento, resaltando una cooperación y respeto mutuo, interdependencia entre las naciones, fuera del intervencionismo y denunciando el propio intervencionismo, la igualdad de las razas y pueblos del mundo, respeto a la soberanía e integridad en las naciones. Esto fue las naciones que buscaban la paz en el mundo, pero claro, no fueron escuchadas. La descolonización, como les mencioné, pues fue este proceso, ¿no? Y se inició en África, en Asia, que tenían colonias. Unas colonias fueron tan pacíficas las guerras como por ejemplo en la India, que era colonia del Reino Unido, Gran Bretaña, y otras pues completamente violentas como el caso de Argelia, que actualmente pues ya es país, ¿verdad? Fueron conflictos tan violentos porque había países como Portugal que se negaban a perder sus colonias y otros pues que lo aceptaron mejor. Incluso pues fue pacífico. Tenemos el gran líder Mahatma Gandhi de parte de la India. Y la ONU buscó y fue uno de los principales promotores de la descolonización en todo el mundo, reconociendo principios de soberanía, Estado de Derecho, autodeterminación de naciones como sus principales objetivos. Esto era la descolonización. Y esto se dio en los 50 hasta los 60, incluso hasta los 70 se llegó a postergar, dejando la resistencia a las antiguas potencias imperiales atrás y formándose nuevos estados de nación, que son muchos de la mayoría de los que conocemos hoy en día. Y la descolonización se dio entre estas épocas, que era una realidad completamente irreversible, y es pues a lo que dio unos nuevos aspectos de cooperación, intercambio cultural, concepción de un estado soberano, y son las naciones que hoy en día podemos observar en nuestro planeta, en nuestro mapa. Este fue un hecho intermedio entre, ahora sí que la Guerra Fría y lo que ya fue la caída del bloque socialista. Y estas naciones lo único que buscaban era soberanía y buscar su propia independencia. Y esto es el tercer mundo. Pero claro, hoy en día no se concibe así, ¿verdad? Como lo mencioné en un inicio, se concibe así a las naciones que están muy pobres y que no tienen ningún tipo de sostenencia económica, ni política, ni social, para que sean consideradas una nación en vías de desarrollo de segundo mundo, por decir, pero no existe el término, o las primermundistas, ¿verdad? Pero esto era el tercer mundo en aquel entonces. Posterior a este conflicto o estos sucesos más bien que sucedieron propiamente, ¿no? Que ocurrieron durante, ahora sí que en el mero de la Guerra Fría, pues sucedió inevitablemente la caída del bloque socialista en Europa. ¿Pero por qué? ¿Cómo dirías? ¿Cómo se dio esto? O sea, no lo puedo creer. Como si en un inicio estaban peleando las dos naciones para ver cuál era mejor que la otra, si la Unión Soviética estaba propiamente exageradamente potente, le hacía frente a no más poder a Estados Unidos, era un dolor de cabeza para Estados Unidos, tanto Estados Unidos para la Unión Soviética eran, no hombre, enormemente incompatibles. ¿Cómo se dio que este gran bloque de tanta historia, Joseph Stalin, personajes, Lenin, que forjaron esa URSS, el Estado marxista, lenista, cómo cayó? Pues sí, llegó a su fin, amigos. Desafortunadamente llegó a su fin. Y también, pues, afortunadamente, no todo tiene problemas, no todo tiene puntos malos. Pero ¿cómo se dio? Pues una crisis que la Unión Soviética se fue enfermando. Fue como un cáncer que empezó. Y fue creciendo, fue creciendo. Al principio fue benigno, se convirtió en cancerígeno. Y ahora sí que maligno y pues fue acabando hasta que llegó a la muerte la URSS. Pero esto llegó desde un inicio. ¿Cómo se formó ese cáncer o ese problema en la URSS? Pues fue una crisis, ¿verdad? Que se dio y se propagó. Primeramente, de 1964 a 1982, la Unión Soviética fue gobernada por Leonid Brezhnev. Este fue pues un soviético propiamente, que fue completamente autoritario. Y por supuesto llevó a su país hasta las más altas montañas del poder y influencia económica en todo el mundo, siendo un dolor de cabeza para los Estados Unidos de Norteamérica. Pero claro, también que fue un gobernante bastante indeciso y que no se decidía por una idea en específica concreta.
Y esto a su vez también sus ideales y sus ideas de llevar a su país a un gran grado armamentista, intervencionista, una corrupción imparable y una burocracia simplemente ineficaz y cada vez más creciente, pues llevaron desafortunadamente a este país casi a una quiebra económica. Y fueron mortíferos estos efectos para la Unión Soviética, desde Leonid Brezhnev, que casi, pues ahora sí que lo llevó al estancamiento económico. La economía se enfermó y lo demás, pues era una enfermedad mortal que ya no se vería jamás el sol. Una vez fallecido Brezhnev, en 1982, llegó otro sucesor, Yuri Andropov, un señor igual de frágil y la frágil salud y edad avanzada, 70 años cuando tomó el poder. Su gobierno lo único que hizo nada más fue pues postergar y alargar el estancamiento económico. Igual, y en un proceso de decadencia. Hasta que igual finalmente este personaje, Yuri Andropov, pues igual falleció. Además su gobierno duró poco menos de 2 años. Falleció en febrero de 1984. Igual, pues dejando el poder. Y luego, pues, lo sucedió otro líder igual, que se llamó Konstantin Chernenko. Un político muy similar a los anteriores, con ideales muy parecidos, que tan solo gobernó un año. Porque igual que los anteriores tuvo el mismo final, falleció en el cargo en marzo de 1985. Igual pues tomó el cargo de edad avanzada, con ideas muy similares. Y claro que nada más el mayor personaje exponente de un crecimiento económico, por supuesto, pero también una decaída económica fue Leonid Brezhnev. Los demás continuaron nada más el mismo proceso y pues fallecieron en el cargo, lo que fue Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. Continuaron lo mismo y dejaban a la Unión Soviética en la quiebra, un proceso decadente, una Unión Soviética muy frágil y una salud económica deteriorada a no más poder. Estaba muy avanzada la deterioración económica, ya era muy avanzado este estado. Pero en 1985, en las elecciones, una vez que falleció Konstantin Chernenko, llegó Mikhail Gorbachev, como nuevo líder que pues ya había llegado muy tarde. Pero claro que Mikhail Gorbachev pues no quiso dejar que su país, su queridísima Unión Soviética, quedara aplastada completamente. Todavía incluso Mikhail Gorbachev pues todavía se le podría hacer una entrevista. Afortunadamente todavía vive, 90 años, pero todavía está vivo Mikhail Gorbachev. Wow, un gran personaje la verdad. Pues él trató de salvar su economía, su país, pero pues las condiciones no lo permitían. ¿Y qué políticas, al momento de su gobierno, qué políticas aplicó? Pues su gobierno se basó en 2 pilares principales. Esa era su fórmula, su gran antídoto para efervecer a la Unión Soviética. Teníamos 2 pilares. Un lado la perestroika, que planteaba la reestructuración de la economía. La verdad, no sé si se pronuncia bien, pero no sé mucho de esto del ruso. Por eso si se pronuncia mal, pues una disculpa. Y por otro lado la glasnost, por medio de la cual se planteaba la liberación del sistema económico, la apertura y la transparencia hacia un mundo pues un poco más global, ¿no? Ya buscaba más la globalización, no tanto ya el estarse peleando, sino una apertura al sistema político, a una apertura a la transparencia, todo lo contrario a lo que había en los gobiernos anteriores, mucha burocracia. Y la glasnost, pues eso es lo que propuso, ¿no? Una parte, la perestroika, pues la reestructuración de la economía sobre todo, que era lo más importante. Pero claro, estas 2 fórmulas, este dúo parecía algo perfecto, ¿verdad? Que dices, se llevan muy de la mano, va muy bien, pero desafortunadamente estos esfuerzos reformistas hacia la economía de la Unión Soviética solo no funcionaron. Continuó en un proceso de decadencia y los países del bloque comunista. ¿Y por qué se debilitó más? Podrías decir, bueno, pero probablemente muy después, con el tiempo, se hubiera podido haber recuperado de una forma u otra. Sí, pero no se pudo, porque desafortunadamente también hubo huelgas, hubo levantamientos sociales, y los levantamientos sociales, la verdad, la historia nos ha enseñado que debilitan demasiado. Un golpe de estado. Y no precisamente un golpe de estado para estas fechas, pero sí ya había levantamientos de tipo revolución. ¿Por qué? Porque mostraron su descontento a estas series
pues de políticas que se estaban aplicando. El origen de estos eventos revolucionarios se encuentran en donde en Polonia, un país de la Unión Soviética, hacia el año de 1988, cuando una serie de huelgas y movimientos civiles comenzaron a presionar por un cambio político. El principal organismo promotor de dichos movimientos se llamaba Solidaridad. ¿Y quién era el líder? Lech Wałęsa. Este personaje fue el primer presidente de dicha nacionalidad, o sea, polaco, en convertirse en presidente de dicha nación, porque durante todos estos años ningún jefe de gobierno era de esa tierra, todos venían del Partido Comunista y gobernaban, y no había otra manera, o sea, era un gobierno también de cierta manera autoritario, ¿verdad? Muy comunista pero autoritario. Siempre era el secretario general del Partido Comunista, ¿verdad? Que en este caso pues era el presidente también de la URSS, pero siempre mandaba el Partido Comunista sus propios representantes. Y a partir de 1989 la resistencia civil se intensificó y convocó a elecciones. El movimiento Solidaridad propuso a su propio primer ministro y resultó ganador. Con esto que se puso fin a más de 40 años interrumpidos de un gobierno comunista por medio del partido. Siempre había sido así. Por lo tanto, Lech Wałęsa pues se convirtió en presidente de dicha nación. Primer polaco. Nada más, fíjense. Y la Unión Soviética en este caso ya no decidió hacer intervencionismo. Y desde ahí comenzó la caída del bloque comunista. ¿Por qué? Porque hubo un efecto dominó. Cuando tiras el dominó, y si están todos así juntos, formados, pues incluso hay hasta dominós humanos. Y se van todos, vámonos, se caen. Porque es un efecto que va. Tiraron un bloquecito, vámonos. Lo mismo surgió con las demás naciones pertenecientes al bloque. Desafortunadamente, ahí acabó. Porque el caso de Polonia fue rápidamente sucedido por movimientos similares en naciones igual del bloque como Hungría, Bulgaria, la Alemania Oriental, Rumania. Fueron tirándose estos gobiernos autoritarios y por lo tanto se iba debilitando el bloque comunista de la Unión Soviética. Y no fue hasta que se consolidó con la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. ¿Cómo se dio esto? Pues principalmente también por el efecto dominó, ¿verdad? Que se había propagado. Pero se construyó el muro en 1962 a fin de que Alemania Oriental, que pertenecía a la Unión Soviética, pues quiso evitar el tráfico de personas, porque muchas personas mejor se mudaban al modelo capitalista, en este caso a la Alemania Occidental. Mejor vámonos al capitalismo, les gustaba más el capitalismo que el socialismo. Y lo que hizo Alemania Oriental, o sea, la de la Unión Soviética, puso un muro mejor. Y fue lo que era el muro de Berlín. La ciudad de Berlín estaba dividida en dos. Entonces, esto ya se estalló en este tiempo. Después de esas huelgas, de esas guerras, las protestas pacíficas pues llegaron el 9 de noviembre de 1789. El gobierno de Alemania Oriental anunció ya oficialmente que los ciudadanos de Berlín podían transitar, ahora sí que de Alemania Oriental a la Occidental sin mayor problema. Lo que pues hizo que millones de berlinenses comenzaran ahora sí que abarrotar los puntos de control del muro. Y pues reclamando que se les permitiese cruzar de un lado a otro. Comenzó ese fervor, esa espiritualidad de unión, por lo que ahora sí ya unidos todos los berlinenses, pues tomaron herramientas y lo que encontraron y comenzaron a desmantelar el muro, vámonos, uno por uno. Ahora sí que barda por barda. Y esto finalmente estalló. En marzo de 1990 igual se convocaron elecciones libres en la Alemania Oriental, o sea, la Unión Soviética. Y desde su fundación, el antiguo Partido Comunista perdió, igual que en Polonia y en los demás estados. Lo que dio a un nuevo gobierno, encabezado por, ahora sí que el nuevo ideal, que inmediatamente inició pláticas con Alemania Occidental para lograr la unificación. Y esto se logró finalmente el 3 de octubre de 1990, en la madrugada, cuando la República Democrática de Alemania, o la Alemania Oriental, se anexó legal y pacíficamente a la República Federal Alemana, o la Occidental. Lo que, ahora sí que quitó esta cortina de hierro que el comunismo había puesto desde un inicio. Lo que dio una cooperación europea y también de cierta manera se generó la Unión Europea. Todos los países de Europa unidos hacia el capitalismo, vámonos. Finalmente la URSS no quedó más que con su desintegración se fue desgranando. Tras la caída de los principales gobiernos comunistas que le apoyaban, la crisis interna de la Unión Soviética se terminó agudizando. En 1990, pues, los países restantes, Estonia y Letonia, declararon su independencia de las repúblicas socialistas soviéticas, acorralando finalmente pues a Gorbachov, lo que finalmente pues dio a un intento de recuperar el control, pero pues no se pudo hacer nada.
Por otra parte surgió otro personaje llamado Boris Yeltsin, que posteriormente se convertiría en el primer presidente de la Federación Rusa. Pues Gorbachev pues, fue el último presidente de la Unión Soviética, ya que Boris Yeltsin pues era el presidente de la República Socialista Federal Soviética de Rusia, que eran entidades que competían a la Unión Soviética, o sea, levantó una unión contra la Unión Soviética y fue un papel fundamental en la disolución de la URSS, que desde su posición pues ahora sí que se puso en contra para disminuir y desaparecer cualquier poder ostentado por Gorbachev, a fin pues de que los mismos estados independientes incluso lograran su independencia, ayudarlos en la transición de su poder, hasta que finalmente el 21 de diciembre de 1791 los líderes de 11 de las 15 repúblicas soviéticas se unieron, donde finalmente se formalizó y ratificó la creación del CEI, oficialmente reconocido la disposición de la Unión Soviética. Finalmente el 25 de diciembre Gorbachev firmó simbólicamente su renuncia como líder de la entidad política, y fue el último día que existió esa unión. Finalmente ya para la medianoche del 26 de diciembre de 1791 existía otra entidad, la República de Rusia, la República Federal de Rusia. Ahora, que ya había caído la Unión Soviética por todos estos movimientos, pues vámonos, finalizó su periodo. Siguió, ahora sí que la conciliación del mundo unipolar. Como le habíamos dicho, pues una vez que se cayó la Unión Soviética, marcó el final absoluto de la Guerra Fría y se presenció una transición en su historia. La desintegración del bloque comunista puso fin al bipolarismo y dejó un gran vacío en el poder que gradualmente comenzó a ser ocupado por los Estados Unidos de Norteamérica. Y se había convertido, por supuesto, en la única superpotencia restante. Prácticamente no había ningún país que se le pudiese enfrentar y contrarrestar su influencia y alcance. A esto le conocemos como unipolarismo o unipolar. Ahora sí viene nuestro concepto que hemos definido, y la globalización después posteriormente viene. Es decir, la concentración del poder hegemónico global en un solo polo, en este caso los Estados Unidos de América. En ese sentido, no hay una alta superpotencia que tenga el poder absoluto sobre la totalidad del mundo como esta nación lo tiene. Aunque claro, comenzaron a surgir otras alianzas como la Unión Europea, que claro, todas esas en libre asociación, libre pensamiento decidieron unirse y anexarse a esta nueva unión. E incluso podríamos decir que la Unión Europea pues no queda tan mal, se defiende, puede hacer frente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos porque quisieron crear esta unión, misma moneda, menos restricciones de aranceles, de fronteras, menos controles fronterizos, o sea, esta fue completamente una unión de cooperación económica. Y se dio a lo que conocemos como el transnacionalismo, un concepto pues que se centra en el campo de las relaciones internacionales, aspira a la construcción de nuevos gobiernos y estados, en los que ahora sí que trasciende el paradigma del nacionalismo, sino una interdependencia entre todos nosotros, todos los países. Los principales valores del nacionalismo son la tolerancia, el respeto y la igualdad, y la unidad también incluso. El Tratado Unipolar dio a lo que conocemos como la globalización. El nuevo orden mundial político y económico cambió desde ese momento. A partir de 1991 la dinámica global era completamente diferente, a favor de los tratados de libre comercio, como el que se firmó aquí con México, Estados Unidos y Canadá, el Tlalcan. Y es a lo que dio a un conjunto de hechos como conocemos al neoliberalismo. Y esta política busca reafirmar principios de crecimiento económico, de acuerdo a los estándares y demandas del actual siglo. México inició este proceso desde la presidencia, unos lo consideran desde la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, pero otros dicen que con Carlos Salinas de Gortari, con la también privatización de la banca y muchas empresas, y con el Tratado del Tlalcan que se dio con él, el Tratado de Libre Comercio de América. Entonces esto dio a un destape entre todas las naciones para unirse, cooperar entre una y otra con pues beneficios arancelarios, quitar un poco de impuestos con estos tratados, ¿verdad? Para facilitar la exportación e importación de productos, quitar restricciones, productos nacionales internacionales. Y bueno, pues esto es lo que dio la globalización, una interdependencia entre todos. Aquí viene el otro concepto que les mencioné. Y el campo político ha sido muy complejo desde ese entonces. Se han requerido ajustes fronterizos, se han surgido diversos conflictos éticos, han terminado la guerra, con incluso la desintegración del Estado de Yugoslavia. Fueron cuando se dio las guerras yugoslavias y dio a países como Croacia, Serbia, etcétera, etcétera. O sea, se dio completamente un giro. Ahora sí ya que vimos ahora sí esto, pues viene lo que conocemos hoy en día, amigos, la globalización y la era digital.
Esta es la consolidación en nuestro estado moderno de lo que concebimos hoy en día. Es nuestro mundo contemporáneo, ahora sí. Se dio la ONU, ocurrió la Unión Europea, la formación de uniones y bloques económicos, la uniformidad, las leyes de comercio, armonización de políticas fiscales. Esto es la globalización. Libre tránsito de personas, un pasaporte común para ciudadanos para tener identidad política, social en otros países. Esto es un mismo sistema jurídico, una única constitución. Esto es la globalización que concebimos hoy en día. Se fundaron entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han sido proyectos para manejar capitales internacionales, la administración de préstamos y financiamiento de proyectos gubernamentales alrededor del mundo. Esto es el concepto de interdependencia. Las naciones dependen unas de otras, principalmente en términos económicos y políticos. Todos dependemos de todos en todo el mundo. Entonces esto es la globalización. Por eso también se creó el Fondo Monetario Internacional, que en un inicio se llamaba Banco Mundial, pero después Fondo Monetario Internacional, para que dar préstamos a los países que estén en la ruina, la ONU, esto es. Y durante este hecho se dieron claro fenómenos de terrorismo. Por ejemplo, un caso tan sonado como el de las Torres Gemelas, que ya pasaron 20 años. El 11 de septiembre de 2021 se conmemoraron 20 años del ataque del terrorismo. Se dio pues el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York a las Torres Gemelas. ¿Y por qué se dio esto? Muy probablemente lo adjudican porque propició un profundo cambio en el rumbo de la política exterior de los Estados Unidos. Como parte de las represalias del gigante americano, emprendió la invasión primero de Afganistán en 2001 y luego de Irak en 2003, conflicto que finalmente se derrocó la dictadura de Saddam Hussein. Con la guerra de Irak en 2003 fue como se derrocó a Saddam Hussein, finalmente, y Estados Unidos ya se encargó de atraparlo con la Operación Amanecer Rojo, Red Dawn, como le dicen en inglés, y finalmente se encargó de hacerle juicio político, los juicios pertinentes hasta pues, su final. Y así fue este ataque terrorista que se dio por parte de estos países, ¿no? Las Torres Gemelas, que muy recordado bastante, porque también cobró muchas personas, muchas vidas de personas. Y se han dado también cuestiones dentro de la globalización, como la migración ilegal, legal, millones de inmigrantes, que son los problemas que vivimos hoy en día. O la Unión Europea, que ha dado a sus países miembros libertades para transitar libremente, y en consecuencia la migración pues ha crecido enormemente. Por eso también Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea, porque vio que no le convenía, y mediante un Brexit en 2016 finalmente procedieron a salirse posteriormente, claro. El crecimiento demográfico en los últimos años también ha sido materia pues de preocupación y de comunicación, porque esto también nos incumbe, porque pues el crecimiento de la población también nos trae que hay más demanda, la sobrepoblación. Hay que proveer más servicios básicos, de lo que sea, educación, ofrecimiento de oportunidades de empleo, comida, que es lo sobre todo, ya que actualmente somos más de 7,000 millones de habitantes y esta cifra sigue creciendo. También estos han sido problemas de la globalización y de nuestro mundo contemporáneo, además de los ataques del terrorismo que ya habíamos mencionado. Tan solo de que durante el año de 1900 había un 1,650 millones de habitantes, y para 1950 había llegado a los 2,518, 630,000 habitantes, y hoy más de 7,000 millones de habitantes. Vaya. Y los ataques terroristas han sido también parte de esta realidad histórica, tanto como el de las Torres Gemelas, que es el más recordado. ¿Y por qué creen que se genera el terrorismo? Pues probablemente lo definen porque se ha conservado como un peligro el entonces fantasma del terrorismo en todas las sociedades alrededor del mundo. Cambiaron nuestra forma de viajar en avión y de tomar precauciones en grandes edificios, puntos turísticos y sitios de culto religioso. Muy probablemente porque pues tienen este resentimiento y venganza, ¿verdad? Y ahora sí, por último, la revolución digital y los medios de comunicación. Todos sabemos que la era informática y digital ha marcado nuestra era, desde la invención de la televisión a color, sobre todo desde el teléfono, pero eso venía desde más atrás. Ha transitado todos estos movimientos pues de revolución tecnológica por todo el mundo. Ha cambiado nuestra manera de estudiar, trabajar y entretenernos. Ha cambiado toda nuestra vida. El desarrollo del Internet ha marcado un profundo cambio también en la vida educacional, laboral y recreativa de los hombres.
convirtiéndose en la monumental y enorme plataforma de compartir información de todo tipo, de alcance global, que nos ha permitido una revolución en la manera que nos comunicamos. No importa lo lejos que estemos, siempre estemos comunicando y podemos mandar imágenes, videos, todo esto. Las redes, que también tengo un video de las redes que ha habido y la red 5G, esto es lo que nos ha permitido la revolución digital. La alineación entre todos, también esto ha sido una globalización gracias a la revolución digital. Los nuevos celulares, las nuevas tablets, y sigue creciendo esto, sigue fortaleciéndose. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora sí que les di todo el panorama. Y ya por último voy a contestar estas preguntas. Ya nomás como para finalizar el video. ¿Por qué surgió la globalización? Bueno, probablemente la globalización surgió debido, pues, a la necesidad de buscar la unión entre todas las naciones, el concepto de interdependencia, ya que todas dependían una y de otra. Y esto se dio posteriormente, después de la finalización de la Guerra Fría, surgió la globalización entre todas las naciones. ¿Y a qué se han debido los ataques terroristas en el siglo XX? En término muy general, pues se ha debido a venganzas, recelo y sobre todo pues las diferencias ideológicas y de etnias y también los oprimidos que han sido oprimidos de todo este tipo de personas. Solamente lo único que han hecho ha sido explotar y han hecho ataques sin importarles las consecuencias que tengan a posteriori. Por esto se ha dado, por cualquier causa de cualquier índole, no importa. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Simple y sencillamente, el fin de la Guerra Fría marcó la unipolaridad el inicio. Así de sencillo. Una vez que dejó de existir el bloque socialista, ya no hubo un país frente, o un país así con una entidad política, económica, social que le hiciera frente a los Estados Unidos, y se dio el concepto de unipolar. Un foco que concentra todo el poder, inmediatamente. Esa es la relación que tiene. ¿Y cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Enormemente. Hoy dependemos de eso, de las tecnologías de la información. Ha cambiado nuestra manera de actuar, de vernos, de comunicarnos, así que no hay otra cosa más grande que eso. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video, un poco extenso, pero pues es que eran varios conceptos que había que definir para comprender toda esta historia. Ahora sí que nos vemos amigos en la próxima. Gracias.